El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los campos de trigo de la colonia Nueva Esperanza. Tommy jugaba en el patio de su modesta casa prefabricada. Sus pequeñas manos estaban ocupadas construyendo una torre con sus bloques magnéticos favoritos. A los 8 años era uno de los 12 niños de la colonia agrícola, lo que lo hacía valioso no solo para sus padres, sino para todos en su pequeña comunidad. Su madre observaba desde la ventana de la cocina mientras preparaba el almuerzo. La colonia había sido su hogar durante 3 años desde que habían dejado la tierra. Para un nuevo comienzo, la vida no era fácil en la frontera, pero era un trabajo honesto y la familia Williams nunca había sido más feliz. 10 minutos antes del almuerzo, ella gritó por la ventana. El niño miró hacia arriba y agitó su cabello rubio atrapando la luz del sol. Fue entonces cuando aparecieron las sombras. Al principio, pensaron que eran solo nubes que pasaban por encima, pero las nubes no se movían contra el viento y las nubes no zumbaban con la vibración profunda que ahora hacía vibrar sus ventanas. Las sirenas de advertencia de la colonia comenzaron a aullar. Tommy ahora, dentro, la voz de su madre tenía el borde del miedo que todos los colonos de la frontera temían. Los asaltantes, pero no los piratas habituales con los que trataban antes de que estas naves fueran diferentes. Sí. Agarró sus bloques y corrió hacia la casa. Estaba a mitad de camino a través del patio cuando la primera nave descendió. Una nave angular oscura que no se parecía en nada a las naves humanas que conocía por los vídeos. Era más grande que su casa, con extrañas luces violetas pulsando a lo largo de sus costados. Su padre salió de la casa corriendo hacia él. «Hijo, corre». El aire crujió con energía cuando aparecieron más naves. 3, 5 y luego 12 de ellas, rodeando el asentamiento principal de la colonia. Sus torretas de defensa se activaron y dispararon corrientes de plasma al cielo, pero el escudo de los asaltantes absorbió los ataques como el agua en la arena. Tommy estaba casi en la puerta cuando el rayo lo golpeó. No era un arma, al menos no una asesina. En cambio, era una especie de campo de estasis que lo congelaba en el lugar. No podía moverse. No podía gritar. Apenas podía respirar. Ojos aterrorizados vio a sus altas figuras de piel gris emerger de la nave más cercana, caminaban con una gracia antinatural, sus largas extremidades moviéndose como insectos, sus grandes ojos oscuros no mostraban emoción. Mientras se acercaban a él, uno de ellos extendió una mano de 6 dedos y le tocó la cara. El toque quemó como hielo. «Deténganse, por favor», gritó su padre cargando contra ellos con nada más que sus manos desnudas. Los extraterrestres se giraron para mirarlo y uno de ellos habló con una voz que sonaba como vidrio roto. «Ustedes humanos, tan protectores de sus crías, tan débiles». Un pulso de energía derribó a su padre. Tommy quería gritar, pero el campo lo mantuvo rígido. Solo podía mirar cómo más alienígenas se extendían por la colonia, deshabilitando sistemáticamente sus defensas y comunicaciones. Luego, deliberadamente, el alienígena que lo tocaba presionó más fuerte. El dolor atravesó el cuerpo de Tommy, no lo suficiente para causar daño permanente, pero lo suficiente para hacerlo sufrir. Querían que sus padres vieran, querían que supieran que eran impotentes. «Recuerden esto», dijo el alienígena a la multitud de colonos reunidos, «recuerden que la compasión te hace vulnerable. Tus hijos te hacen débil. Somos los grises, y tomamos lo que queremos». Sostuvieron a Tommy con dolor durante exactamente 5 minutos. Sus expresiones no cambiaron ni una sola vez, ni siquiera cuando sus padres rogaron y los colonos intentaron desesperadamente alcanzarlo a través del campo de estasis. Cuando terminaron, lo dejaron caer al suelo y procedieron a despojar eficientemente a la colonia de sus fuentes de recursos vitales, alimentos, medicinas, células de energía y materias primas. 20 minutos después se habían ido, dejando atrás una colonia en estado de shock y un mensaje grabado en el suelo. La compasión es debilidad. Lo que no entendían, lo que no podían entender, era que acababan de cometer el mayor error en la historia de su especie, porque los humanos no eran débiles. Su compasión, su amor por sus hijos, no era una debilidad en absoluto, estaba a punto de convertirse en la fuerza más aterradora que la galaxia había visto jamás. Mientras Tommy yacía en la bahía médica, sus padres a su lado, los primeros mensajes ya estaban corriendo hacia la Tierra a la velocidad de la luz, y en esos mensajes había una verdad que los grises aprenderían. Demasiado tarde. «Nunca hagas daño a un niño humano». El mensaje llegó al Comando Central de la Tierra a las 3:47 de la madrugada, hora universal. El almirante Thomas Reid se despertó por el pitido urgente de su comunidad mientras leía el informe. Sus manos comenzaron a temblar, no de miedo sino de rabia. «Llévenme al Consejo de Seguridad». Ahora su voz era firme y controlada, pero quienes lo conocían podían escuchar la tormenta que se avecinaba debajo. En una hora, la Cámara del Consejo de Seguridad de la Tierra Unida estaba llena.
Los representantes de todas las naciones se sentaron en un intenso silencio mientras veían el vídeo de la colonia Muul. Las imágenes mostraban todo. El ataque. La tortura deliberada del joven Tommy. El cruel mensaje de los extraterrestres sobre la compasión como debilidad. Eligieron a un niño como objetivo. La voz de los representantes indios rompió el silencio no por supervivencia, no por recursos, sino para hacer que la gente se sintiera más segura. En un momento, el delegado chino se puso de pie. Tenemos informes de otras 3 colonias. Ahora, ataques similares. Patrones similares. Estos grises nos están probando. Buscan debilidad. El almirante Reed se acercó al centro de la cámara. Detrás de él, se reprodujeron más imágenes. Exploraciones médicas de Tommy y otros niños heridos. El mensaje ardiente que quedó en el suelo. El saqueo sistemático de las colonias. Damas y caballeros. Comenzó en los 100 años desde que unificamos la Tierra y alcanzamos las estrellas. Nos enfrentamos a piratas. Desastres naturales y entornos hostiles. Pero esto hizo una pausa y dejó que las imágenes hablaran por sí solas. Esto es diferente. No solo atacaron nuestras colonias. Hicieron daño deliberadamente a nuestros niños para demostrar un punto. La sala estalló en murmullos furiosos. La representante brasileña golpeó la mesa con la mano. Debemos responder y leeremos. Continúa. Pero primero debes ver esto. Aparecieron nuevas imágenes. Informes de inteligencia de otras especies transmitidos en secreto a agentes humanos. Los grises habían hecho esto antes. Al menos a otras 3 razas de carenados espaciales cada vez. Ellos apuntaron a los jóvenes cada vez que esperaban que los instintos protectores de la especie los hicieran retirarse para entregar sus territorios. Las otras especies se retiraron. Reed explicó que se retiraron a sus mundos centrales, abandonaron sus colonias. Los grises tomaron esto como prueba de su filosofía de que cuidar a los jóvenes debilita a una especie. La sala quedó en silencio otra vez, pero este silencio era diferente, era el silencio de un depredador antes del ataque. El delegado japonés habló en voz baja. Ellos fundamentalmente no entienden a la humanidad, ¿no es así? Sí. Reed asintió. Ellos, si la votación no tuvo precedentes por primera vez en la historia humana, cada nación, cada colonia, cada asentamiento humano votó por unanimidad. La operación Escudo Infantil fue aprobada con plena autoridad y recursos ilimitados. En pocas horas, los astilleros de todo el sistema solar rugieron a la vida. Veteranos retirados se presentaron para el deber sin ser llamados militares. Acmai graduaron sus clases. Las primeras naves civiles se ofrecieron como voluntarias para la conversión a roles de apoyo militar, pero quizás lo más importante es que el secreto mejor guardado de la Tierra finalmente fue revelado. En lo profundo del cinturón de asteroides escondido, los astilleros habían estado produciendo naves mucho más avanzadas que cualquier cosa que la humanidad había mostrado a la galaxia, mientras presentaba una imagen de una joven raza espacial aún en desarrollo. La humanidad se había estado preparando por si acaso envía el mensaje leído ordenado a través del espacio humano. Las mismas palabras aparecieron en cada pantalla, en cada idioma, a todas las colonias. Aguantad fuerte, la ayuda está llegando a nuestros enemigos. ¿Crees que la compasión es debilidad? ¿Crees que cuidar a nuestros hijos nos vuelve blandos? Estás a punto de aprender lo equivocado que estás. Lastimas a nuestros hijos. Ahora aprenderás por qué cada especie en la galaxia teme a un padre que protege a sus crías. En la bahía médica, en la colonia Nueva Esperanza, Tommy finalmente estaba durmiendo pacíficamente. Sus padres lo vigilaban junto con el médico de la colonia. En la pantalla del médico brilló el mismo mensaje. Miró a Tommy y luego volvió al mensaje. ¿Realmente no entienden lo que han hecho? ¿Lo hacen?, susurró. No, no lo hicieron. Pero pronto lo harían. En lo profundo del centro de inteligencia oculto debajo de Ginebra, el agente Mark Wilson miró sus pantallas. Durante la semana pasada él y su equipo había estado juntando todo lo que se sabía sobre la gracia. Lo que encontraron le heló la sangre. Director, necesita ver esto, gritó su voz, resonando en la habitación tenuemente iluminada. La directora Anna Miss caminó sobre sus pasos silenciosos en el piso de metal. Había estado liderando las operaciones de inteligencia de la Tierra durante 15 años, pero nunca había visto algo como esto. Han estado haciendo esto durante siglos, Mark explicó, sacando mapa tras mapa. Cada vez que encuentran una nueva raza espacial, siguen el mismo patrón. Primero atacan las colonias exteriores, luego dañan deliberadamente a los jóvenes. ¿Pero por qué?, preguntó Anna, aunque ya sospechaba la respuesta. Porque generalmente funciona, Mark.
Trajo más imágenes. Mire el siglo, se retiraron a su sistema natal después de que la gracia hirió a sus hijos. La Alianza Próxima abandonó 30 colonias. El mundo anillo se rindió. Sin luchar, los ojos de Anna se entrecerraron. Esperan que hagamos lo mismo, sí. Pero hay algo más. Mark escribió rápidamente, trayendo nuevos datos que hemos tenido agentes encubiertos en puestos comerciales alienígenas durante años después del ataque que activamos. Todos ellos, la información que están enviando de vuelta, es interesante. En la pantalla principal, informes de toda la galaxia comenzaron a aparecer. Los grises no estaban tan unidos como parecían. Su sociedad estaba dividida en castas estrictas, con la casta guerrera actualmente en control. Ellos creen que cualquier especie que protegiera a sus jóvenes era inherentemente débil, destinada a ser conquistada. Toda su estrategia militar se basa en esta creencia. Mark continuó: atacan a los jóvenes porque, en su experiencia, siempre obliga a una especie a retirarse y someterse. Sigan adelante. Anna dijo que su expresión era intensa. Aquí está la parte clave. Mark levantó la vista. Interceptaron la comunicación gris. Nos habían estado observando durante años, estudiando nuestras colonias. Vieron cuánto esfuerzo ponemos en proteger a nuestros hijos. Cuántos recursos dedicamos a la educación y la seguridad para ellos. Esto fue una prueba de debilidad. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Anna. Cometieron un grave error. No estoy seguro de que sea fatal. Mark estuvo de acuerdo, pero hay más. Nuestros agentes encontraron su sistema de origen. Trajo un mapa estelar. Está aquí en lo que llamamos el brazo de percusión. Y miren qué más encontramos. Pantalla mostraba imágenes de enormes estaciones espaciales grises, astilleros e instalaciones militares, pero algo era extraño en ellos. Vean estos sistemas de defensa. Mark hizo zoom. Todos están enfocados hacia afuera. Nunca esperaron que nadie contraatacara. Casi no tienen seguridad interna. Anna se inclinó más cerca porque ninguna especie ha contraatacado después de herir a sus hijos. Mark obtuvo más datos y encontramos algo más. La generación más joven de Grace. Son diferentes. Muchos de ellos no están de acuerdo con los métodos de los guerreros. Algunos incluso hemos intentado detener los ataques a los niños. ¿Podemos usar esto? Anna preguntó. Mark asintió. Ya somos nuestros agentes. Han hecho contacto con varios disidentes grises. Están dispuestos a ayudarnos. Quieren terminar con este ciclo de violencia. Anna se enderezó. Tomó una decisión. Envíale todo al almirante Reed y consígueme una línea segura con nuestros agentes. Es hora de mostrarle a Grace porque la mayor fortaleza de la humanidad es lo que creen que nos hace débiles. Mientras Mark compilaba los datos, un mensaje apareció en su pantalla. Uno de sus agentes de Deep Cover había logrado infiltrarse en una instalación militar gris. La información que llegaba era más que valiosa. Era revolucionaria. El director Mark gritó con voz urgente. Tenemos sus códigos de defensa. Sus frecuencias chill. Sus rutas de patrullaje. Todo. Anna miró la sangre de los datos entrantes y luego la foto de Tommy que había comenzado todo esto. Los grises habían pensado que estaban atacando la debilidad de la humanidad. Habían despertado su mayor fortaleza. Envía la palabra. Ella ordenó la operación. El niño Shield está listo para comenzar la fase 1 en las profundidades del espacio. Las flotas ocultas de la humanidad esperaban la señal. Los grises estaban a punto de aprender que no había nada más peligroso que una especie dispuesta a luchar por sus hijos. El enorme astillero subterráneo de Marte bullía de actividad. El ingeniero jefe Robert Miller caminó por la enorme instalación y observó cómo los trabajadores daban los toques finales a las armas más nuevas de la humanidad. Sobre él, la elegante forma del acorazado guardián se extendía casi 1 kilómetro de largo. Hermosa. No es así, dijo una voz detrás de él. Robert se giró para ver al almirante Reed acercándose. La presencia del almirante aquí significaba que las cosas se estaban moviendo más rápido de lo esperado. Está lista, dijo Robert señalando al guardián. Todos ellos están. Hemos instalado los nuevos penetradores de escudo. Basados en los datos de inteligencia, los grises no sabrán que los golpeó. Caminaron juntos, pasando fila tras fila de naves. Cada nave había sido construida en secreto durante la última década, oculta a los ojos alienígenas curiosos. Mientras que la humanidad había mostrado a la galaxia solo naves básicas, estas naves representaban sus verdaderas capacidades. Reed preguntó mirando.
En la flota 500. Naves listas para el combate solo en esta instalación. Robert, respondió, otras 1000. Esparcidas por los otros astilleros ocultos, más las 300 que hemos mantenido a la vista del público. Hizo una pausa para revisar su tableta. Las nuevas armas están todas instaladas. Cada nave ha sido mejorada con las contramedidas contra la tecnología gris. Se detuvieron en una ventana de observación mirando cómo las tripulaciones cargaban el último de los suministros. Debajo de ellos, una línea de soldados marchaba hacia sus naves asignadas. Cada uno se había ofrecido como voluntario en el momento en que escucharon sobre Tommy y los otros niños. Los grises creen que solo tenemos cañones de plasma obsoletos. Robert continuó, esperen hasta que vean en qué hemos estado trabajando realmente. Una cámara de prueba de disparo abierta frente a ellos dentro de una nueva arma encendida. El resultado de años de investigación secreta un rayo de energía invisible para los sensores grises. Disparó el objetivo de prueba, construido con las especificaciones exactas de los escudos grises. Se rompió instantáneamente. 0.3 segundos para penetrar sus escudos más fuertes. Robert dijo con orgullo, hemos estado construyendo estos desde que detectamos por primera vez sus naves cerca de nuestro espacio hace 5 años. Por si acaso, el almirante Reed asintió y la expresión de Robert del proyecto especial se volvió Syria. Llevó al almirante a una cámara sellada dentro de filas de dispositivos más pequeños que se alinean en las paredes. Llamamos guardianes. Robert le explicó los pequeños drones controlados por IDE, cada uno programado para proteger a los niños humanos. Los estamos desplegando en cada colonia. Si los Grace intentan lastimar a otro niño, dejó la oración sin terminar. ¿Cuánto tiempo hasta que todo esté listo? Leer. Preguntó. 24 horas. Cada nave está armada. Cada tripulación está entrenada. Los nuevos sistemas de defensa se están instalando en todas las colonias. Robert revisó sus pantallas nuevamente. Una vez más, los grises no encontrarán objetivos fáciles esta vez. De repente, las alarmas comenzaron a sonar. No ATT. Reconocer alarmas, pero mensaje de prioridad. Alertas. Un oficial de comunicaciones corrió hacia ellos. Tableta extendida, señor. Mensaje de inteligencia. Ella informó, nuestros agentes dentro del espacio gris informan que su flota se está movilizando. Planean atacar 3 colonias más. El rostro de Reed se endureció. ¿Todavía creen que nos vamos a retirar como los otros? Sir Robert dijo que podemos estar listos en 12 horas si es necesario. Que el crucero trabajará turnos dobles. Reed miró la flota una vez más. Luego a una foto en su tableta. Tommy, ahora recuperándose rodeado de otros niños de la colonia, cada uno con un pequeño dispositivo en su muñeca conectado a los nuevos drones. Guardianes dicen a cada nave que se prepare para el lanzamiento inmediato. Leen, ordenan y envían un mensaje a todas las colonias. La operación Escudo Infantil está avanzando a la fase 2. Mientras caminaban de regreso a través de la instalación, las tripulaciones corrieron a sus estaciones. Las naves comenzaron a encender sus motores zumbando con energía. Los grises nunca habían visto antes en espacios ocultos en todo el sistema solar la verdadera flota de la humanidad preparada para la guerra. Los grises habían pensado que estaban atacando a simples granjeros y civiles. En lugar de eso, habían despertado a un gigante dormido, un gigante que había sido preparado, preocupado, observando y esperando. Un gigante que estaba a punto de mostrarle a la galaxia porque el amor de la humanidad por sus hijos no era debilidad, era poder más allá de todo lo que los grises pudieran imaginar. En 12 horas, el flick más grande que la humanidad había reunido alguna vez se lanzaría y con él un mensaje que haría eco en toda la galaxia. Nunca confundas la compasión de la humanidad con la debilidad. El centro de comando gris orbitaba su mundo natal, su forma masiva proyectaba sombras en el planeta de abajo. El comandante Apex observaba las transmisiones de seguridad de sus territorios exteriores. Su especie había hecho esto docenas de veces antes. Ataque a las colonias. Lastime a los jóvenes y observe cómo sus enemigos se retiraban con miedo, pero algo estaba mal. El comandante, un oficial subalterno, llamó a las colonias humanas. No están evacuando. Apex se movió a la pantalla de visualización. El oficial tenía razón. En lugar del pánico y la retirada habituales, esperaban que las colonias humanas estuvieran tranquilas, casi demasiado tranquilas. Cuando las primeras alarmas comenzaron, varias naves se desprendieron de un viaje más rápido que la luz. Otro oficial gritó, están por todas partes en todas las pantallas. Aparecieron naves humanas. No eran las simples naves de transporte y defensa que los Gras habían visto antes. Eran naves de guerra elegantes y letales que emergían del hiperespacio en una formación perfecta. Imposible.
Apex susurró. Su tecnología no es tan avanzada. Los hemos estado observando. La pantalla principal se iluminó con una transmisión. El rostro del almirante Reed apareció. Su expresión era fría. Este es el almirante Thomas Reed de la Flota de la Tierra Unida. Has lastimado a nuestros hijos. Ahora aprenderás por qué eso fue un error. Antes de que Apex pudiera responder, comenzó el ataque. Los chips humanos se movieron con precisión. Los Gras nunca habían visto sus armas. Tecnología que no debería haber existido. Atravesó los escudos Gray como si ni siquiera estuvieran allí. En los primeros 30 segundos, 20 estaciones de defensa Gray se oscurecieron. Los escudos son inútiles. Un oficial gris gritó, sus armas no podemos detenerlos. Apex alcanzó la consola de comando. Necesitaban reúne su flota para mostrarles a estos humanos un poder real, pero nada respondió. Los códigos de comando no funcionan. Un oficial informa pánico en su voz. Alguien nos ha bloqueado fuera de nuestros propios sistemas dentro de las redes grises. Armas cibernéticas humanas plantadas hace meses por agentes de Deep Cover cobraron vida. Redes de defensa fallaron. Sistemas de comunicación colapsaron. Sistemas de respaldo intentaron activarse solo para encontrarse ya comprometidos en el puente del Guardián. El almirante Reed se desmayó mientras se desarrollaba la operación cuidadosamente planificada. Décadas de preparación, años de desarrollo tecnológico oculto, meses de infiltración, todo se juntó perfectamente. Señor, su oficial táctico informó. Fase 1 completa. Todas las principales instalaciones militares grises han sido neutralizadas. 0 bajas entre las poblaciones civiles. Eso fue importante. La humanidad no estaba aquí para la venganza, estaban aquí para la justicia. En el espacio gris aparecieron más naves humanas, cada una apuntaba a activos militares con armas de precisión quirúrgica, plataformas, astilleros, centros de comando, cualquier cosa que pudiera usarse para lastimar a otro niño, todos discapacitados o destruidos. Comandante, un oficial gris se volvió hacia Apex. Estamos recibiendo informes de los territorios exteriores. Las naves humanas están apareciendo por todas partes, están protegiendo las colonias de todos, no solo las suyas. Era cierto que la flota humana se había dividido en 3 partes, una atacó objetivos militares grises, otra protegió colonias humanas y la tercera se extendió por el espacio, posicionando naves cerca de todas las colonias de especies que los grises habían atacado alguna vez en el puente del Guardián. Reed recibió un nuevo mensaje. Señor Gray, los canales civiles están activos. Nos están agradeciendo a los grises más jóvenes, se están alzando contra el elenco guerrero. Reed asintió, inteligente, había tenido razón sobre la división en la sociedad gris, la generación más joven había visto en Horror mientras sus líderes atacaban a niños en toda la galaxia. Ahora, tenían la oportunidad de cambiar las cosas. Enviar el segundo mensaje. Leer ordenado a través del espacio gris, en cada canal en funcionamiento, comenzó una nueva transmisión. Reproduciéndose mostró a Tommy y los otros niños, recuperándose y protegiéndolo. Mostró naves humanas defendiendo no solo sus colonias, sino las colonias de todos. Y llevaba un mensaje simple: protegemos a nuestros niños, protegemos a todos los niños, si estás con nosotros, estaremos contigo si te enfrentas a nosotros. ¿Has visto lo que sucede en el centro de comando gris? Apex vio su imperio desmoronarse. Habían pensado que los humanos eran débiles porque amaban a sus hijos, nunca habían estado más equivocados. La galaxia observó en silencio atónito cómo la transmisión de la humanidad se propagaba de sistema a sistema. En miles de mundos, en millones de pantallas, las mismas imágenes reproducidas, los niños atacados, las grandes incursiones y la respuesta de la humanidad en el gran salón del Consejo del Siglo. El líder Ben vio la transmisión con lágrimas en los ojos. Su gente se había retirado cuando los gravitadores lastimaron a sus jóvenes, se habían escondido en su sistema natal viviendo con su vergüenza. Enviar el mensaje que ordenó a su personal, decirle a los humanos que estamos con ellos. Escenas similares se desarrollaron en toda la galaxia. La Alianza Próxima, los mundos del Anillo y docenas de otras especies que habían sufrido ataques grises, todos ellos, mirando, todos ellos decidiendo sobre él. Puente del Guardián. El oficial de comunicaciones apenas podía seguir el ritmo de las transmisiones entrantes. Almirante, gritó, estamos recibiendo respuestas de todas partes, los Centus se están movilizando su flota para ayudarnos. La Alianza Próxima está ofreciendo sus astilleros la lluvia, donde están compartiendo su defensa. Tecnologías. El almirante Reed se paró en la ventana de visualización mirando cómo las naves aliadas comenzaban a aparecer junto a la flota humana. Especies que nunca habían trabajado juntas ahora estaban unidas por un solo propósito: para asegurar que ningún niño volvería a ser dañado. Mientras tanto, en el mundo natal de los grises, la revolución había comenzado. Los jóvenes grises, liderados por aquellos que se habían opuesto durante mucho tiempo a la crueldad del elenco guerrero, tomaron las calles, llevaban imágenes del cast humano, no las escenas de poderío militar,
pero las imágenes de Tommy y los otros niños recuperándose protegidos por sus nuevos drones guardianes, nuestros antepasados estaban equivocados, gritó un joven líder gris a las multitudes, proteger a los jóvenes no es debilidad, es la mayor fortaleza que cualquier especie puede tener. El elenco guerrero trató de resistir, pero su poder se rompió, su ejército estaba en ruinas, sus sistemas de defensa eran inútiles, su autoridad se hizo añicos, lo que es más importante, su ideología había sido catastróficamente errónea. En el Guardián, el agente Mark Wilson llegó con nuevos informes de inteligencia. La población civil gris está apoyando abrumadoramente la revolución. Informó al almirante Reed, están compartiendo historias que nunca supimos sobre los jóvenes grises que intentaron detener los ataques, advirtieron a otras especies, ayudaron a las víctimas a escapar y el elenco guerrero preguntó Reed, corriendo, escondiéndose o rindiéndose. Mark respondió, pero aquí está la parte interesante, los jóvenes grises no están pidiendo venganza. Están pidiendo una oportunidad para hacer las cosas bien. Reed asintió. Esto era lo que la humanidad había esperado, no solo la victoria, sino el cambio en las pantallas en todo el espacio gris. Un nuevo mensaje. Comenzó a reproducirse, mostraba a médicos humanos tratando a civiles grises heridos, mostraba naves humanas protegiendo los buques mercantes grises, y lo más importante, mostraba a niños humanos acercándose a los jóvenes grises en amistad. El mensaje era claro. La fuerza de la humanidad no provenía de armas o tecnología, sino de su capacidad de proteger y perdonar en la bahía médica de la colonia Nueva Esperanza. Tommy. Vio las noticias con sus padres. La habitación estaba llena de flores y mensajes de toda la galaxia, especies. Nunca había oído hablar de enviar su apoyo y gracias. ¿Ganamos? Preguntó a su padre. Su padre sonrió. Hicimos más que ganar, hijo, le mostramos a la galaxia un camino mejor. De regreso al Guardián, Reed recibió un informe final, el Consejo de Civiles Grises. Ahora liderado por la generación más joven, había enviado su primer mensaje oficial a la Tierra. Queridos humanos, comenzó, vimos con horror cómo nuestros líderes lastimaban a sus hijos, vimos con asombro cómo respondieron no con rabia ciega sino con justicia precisa. Y vimos con asombro cómo mostraron misericordia a nuestros civiles incluso cuando rompieron nuestro poder militar. No pedimos perdón que debemos ganar, pero por una oportunidad de aprender de ti para aprender a ser fuertes a través de la compasión, no de la crueldad. Reed miró el mensaje y luego a la creciente flota de naves aliadas que rodeaban su nave. Los Gras habían tenido razón en una cosa, el amor de la humanidad por sus hijos había cambiado todo, pero no de la manera que esperaban. Un año después de los ataques de los Gras, la colonia Nueva Esperanza había cambiado. Los campos de trigo todavía se balanceaban con la brisa, pero ahora estaban protegidos por drones guardianes invisibles y un escudo planetario. Lo más importante es que la colonia tenía nuevos vecinos. Tommy ahora tiene 9 años. Estaba de pie en el nuevo parque de la amistad de la colonia, junto a un joven gris llamado First Light, lo ayudó a construir una torre con sus bloques magnéticos, eran los mismos bloques con los que había estado jugando en ese fatídico día, pero ahora tenían un propósito diferente, preguntó First Light más alto, colocando cuidadosamente otro bloque más alto. Tommy estuvo de acuerdo con una sonrisa alrededor de ellos, otros niños jugaban humanos Grasentei y más el parque se había convertido en un símbolo del nuevo orden galáctico, uno construido sobre la protección de los jóvenes en lugar de explotarlos en órbita sobre la colonia. El guardián mantuvo su vigilancia. El almirante Reed estaba de pie en el puente, revisando informes de toda la galaxia. Los cambios del año pasado todavía lo asombraban. Señor, su oficial de comunicaciones gritó. Las naves educativas del Consejo Gris han llegado a los mundos del anillo, están comenzando el programa de intercambio cultural. Reed asintió con satisfacción. Los jóvenes grises habían cumplido su palabra después de tomar el control del elenco guerrero, habían transformado su sociedad, sus naves militares se convirtieron en naves educativas que viajaban por la galaxia para enseñar y aprender de otras especies de la Tierra. La Cámara del Consejo Unido estaba en sesión. Representantes de 50 especies llenaron el salón discutiendo la última incorporación a la ley galáctica, la ley de protección infantil. Convirtió el daño a cualquier ser sensible joven en un crimen contra todas las especies, punible por la respuesta de los Estados Unidos. La directora Anna Mees, que todavía dirige las operaciones de inteligencia de la Tierra, observó los procedimientos con orgullo. Sus redes ahora trabajaban con jóvenes grises buscadores de la verdad, que compartían información para prevenir conflictos antes de que comenzaran. El talento gris para recopilar inteligencia, que antes se usaba para encontrar debilidades, ahora servía para proteger a los vulnerables. En la colonia de Nueva HUL, la madre de Tommy observó desde su porche cómo los padres de First Light llegaban a recoger a su hijo. Los adultos grises se movían con cuidado, todavía conscientes de cómo su presencia podría afectar a los humanos, pero el tiempo
Tommy corrió hacia ellos sin miedo. ¿Puede volver First Light mañana? Preguntó. Estamos construyendo un hospital en Block City. Los padres grises se miraron entre sí, sus grandes ojos mostraban su nueva comprensión de las emociones humanas. Por supuesto, respondieron, construir juntos nos hace a todos más fuertes en la colonia. Sala de reuniones. El padre de Tommy se sentó con otros líderes de la colonia, incluidos los comandantes. Grises reformados. Estaban planeando la siguiente fase de expansión colonial. No competencia por los recursos, sino cooperación para establecer nuevos mundos. Nos equivocamos en todo. Un comandante gris admitió que pensábamos que proteger a los jóvenes debilitaba a una especie. En cambio, crea los vínculos más fuertes imaginables. Por encima de la colonia llegaron más naves. Las naves Centur traían nuevas técnicas agrícolas. Las naves del mundo de la lluvia llevaban suministros médicos avanzados, y a la cabeza, una gran nave educativa. Está todo pintado con el nuevo símbolo de su especie. No es un arma, sino una mano abierta de amistad. El almirante Reed recibió un informe final del día. Se habían encontrado los últimos miembros del antiguo elenco de guerreros grises, pero en lugar de pedir un castigo, los grises más jóvenes habían pedido algo diferente. Una oportunidad para enseñarles sobre la fuerza a través de la compasión. Envía la aprobación. Lee la orden y envíales el último vídeo de la colonia Nueva Esperanza. El vídeo mostraba a Tommy con la primera luz completando su torre de bloques. En la parte superior habían colocado piezas de ambos mundos unidos. Juntos alrededor de la base, otros niños agregaron sus propios bloques, cada uno trayendo algo de su cultura mientras el sol se ponía sobre la colonia Nueva Esperanza. Tommy y la primera luz observaron cómo sus torres brillaban en la luz que se desvanecía, los bloques magnéticos zumbaban. Sostenían suavemente piezas de una docena de mundos juntas en perfecto equilibrio. ¿Durará? La primera luz preguntó. Tommy asintió. Durará porque lo construimos juntos. Y porque ahora todos entienden que sobre ellos las estrellas comenzaron a aparecer. Entre ellos, naves de todas las especies patrullaban juntas protegiendo no solo a sus propios jóvenes sino a todos los jóvenes. La galaxia había aprendido la lección más grande de la humanidad. La verdadera fuerza no proviene de causar miedo sino de trabajar juntos para proteger a quienes más lo necesitan. El nuevo orden había comenzado y comenzó con una torre de bloques de un niño que alcanzaba las estrellas.